Buen día, mi nombre es Hipólito Treffinger y hoy voy a hablarles de este trabajo que se titula Álgebra homológica de orden superior y clases de torsión. Esta es una comunicación corta dentro de las comunicaciones de la sesión de álgebra del primer encuentro virtual de la Unión Matemática Argentina este 2020. Esta charla está basada en un trabajo conjunto con Javad Sodolahi de la Universidad de Isfahan, en Irán, Sibylle Schroll de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, y Peter Jorgensen de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Antes que nada, también quisiera agradecerle a los organizadores por permitirme dar esta charla aquí. La charla va a estar dividida en cuatro secciones diferentes, que son un poco de historia dentro de lo que es el álgebra homológica de orden superior, donde viene. Vamos a hablar de categorías abelianas y su equivalente de orden superior, n abelianas. Clases de torsión en categorías abelianas y n clases de torsión en categorías n abelianas. Y después, una vez que haya introducido todos los conceptos que me hacen falta, voy a darles el teorema principal, que no es otra cosa que mostrar cómo se relacionan las clases de torsión clásicas con las n clases de torsión en el álgebra homológica de orden superior. Vamos a empezar con la historia. La historia, digamos, han habido ideas de álgebra homológicas de orden superior a lo largo de los años, pero de la que yo les quiero hablar hoy es la historia que se origina con muchas de las charlas que ustedes van a ver en teoría de representaciones en este siglo XXI, a partir de la introducción de las álgebras de conglomerado hecha por Fomin y Selevinsky. Estas son unas álgebras que son definidas de forma combinatoria. Muchas veces, para una clase muy importante de estas álgebras de conglomerado, tienen asociado un quiver y una forma combinatoria de definir, o sea, y este quiver tiene ciertas propiedades combinatorias que ayudan a definir esta álgebra de conglomerado de forma recursiva. Resulta ser que esta cuestión combinatoria, numerológicamente, o sea, los números son muy parecidos a cosas que uno hacía en álgebra homológica y teoría de representaciones desde los años 80, no es otra cosa que la teoría de inclinación. Entonces, la gente como que trató de generar categorificaciones de las álgebras de conglomerado usando teoría de representaciones de Carcajes, y fue así que Buenmarch, Reinecker, Reiten y Todorov introdujeron las categorías de conglomerado y Amiot también, digamos, extendió las ideas de estos cinco autores a un contexto más general para terminar de categorificar todas las álgebras de conglomerado. Adentro de estas categorías de conglomerado, como se imaginarán, un rol muy importante lo juegan lo que se llaman las categorías inclinantes de conglomerado. La definición de una categoría inclinante de conglomerado, esencialmente, o sea, en realidad se define para un n dado, o sea, una categoría n, perdón, una categoría n inclinante de conglomerado para un n fijo, uno tiene que fijar un n, es una subcategoría de una categoría abeliana, por ejemplo. O sea, acá estas de acá son categorías trianguladas, pero uno también lo puede definir por una categoría abeliana, en donde todos los objetos M es autoortogonal para cualquier ext que va entre 1 y n-1. Y además es máxima respecto a esta propiedad. Esto es lo que nos dice. Estas dos condiciones nos dicen que no hay extensiones, y además, si además tenemos un objeto que no tiene ninguna extensión, una i extensión para i entre 1 y n-1, para todo objeto de M, entonces eso quiere decir que el objeto ya estaba en M desde el principio. Bueno, ustedes me pueden decir, muy linda definición, pero ¿para qué nos sirve? O sea, primero existen. Bueno, sí existen. De hecho, si tenemos un álgebra artiniano, un álgebra de dimensión finita, la categoría de módulos de este álgebra es siempre uno inclinante de conglomerado. Esto se da básicamente porque esta condición se da vacía, o sea, esta condición es una contradicción, cuando n es igual a 1, y en ese caso se tiene que todo objeto
es parte y la categoría entera es uno inclinante de conglomerado. Otro ejemplo se da con este álgebra, que es el álgebra de tipo A3 cocientado por su radical cuadrado, que, digamos, tiene como carcasa de Reiten asociado este que tenemos aquí. Tiene 5 representaciones indescomponibles no isomorfas. Y uno puede ver que la suma de todos los proyectivos y todos los inyectivos me da una categoría 2 inclinante de conglomerado. Uno puede hacer las cuentas y ver que todo se verifica de forma muy linda, pero lo interesante de esta idea de las categorías 2 inclinantes de conglomerado es que es cierto, no vamos a tener ningún ext1, quiere decir no vamos a tener ninguna asociación exacta corta no escindida adentro de M, pero sí vamos a tener un ext2 diferente de 0. Y en este caso ese ext2 está representado por esta sucesión exacta que tiene longitud 2 más 2, que tiene longitud 4. Y en general esto es algo que se repite mucho. Una categoría n inclinante de conglomerado no tiene ninguna extensión de largo, ninguna asociación exacta corta no escindida de largo n-1, o sea, n más 1, o n menos 1, o cualquiera, pero sí puede llegar a tener una asociación exacta no escindida de largo n más 2, que ese n más 2 me corresponde a un xn, de acuerdo a las identificaciones de Yoneda. Bien, ¿para qué nos sirven? O sea, ¿por qué uno empezaría a estudiar estas categorías inclinantes de conglomerado? Uno de los primeros resultados que aparecieron sobre estas categorías fue un resultado de Llama, donde probó que había una biyección entre categorías inclinantes n inclinantes de conglomerado, en categorías de módulos, y álgebras con una dimensión global que estaba por arriba de, o sea, que era a lo sumo n más 1, y una dimensión dominante que era por lo menos n más 1. No voy a dar las definiciones de estas dimensiones, pero bueno, son cuestiones homológicas clásicas, ¿no? Son nociones homológicas clásicas. ¿Y por qué son clásicas? Porque en realidad Auslander había probado un teorema muy, muy, muy similar hacía mucho tiempo. Y era lo que hoy conocemos como la correspondencia de Auslander. Auslander había probado que un álgebra, o sea, que había una biyección entre las álgebras de tipo de representación finito, ¿sí? Y las álgebras tales que la dimensión global es menor o igual que 2 y su dimensión dominante es al menos 2. ¿No? Entonces uno puede ver que esta correspondencia que nos dio Llama en este teorema no es otra cosa que una extensión de esta correspondencia de Auslander clásica para cuando n vale 1. Entonces, de alguna forma, uno puede considerar que cada una de estas categorías en inclinantes de conglomerado nos dan una cierta noción de tipo de representación finito, pero para un n dado. O sea, es un tipo de representación n finito y estas son álgebras que son muy estudiadas en este momento. También uno puede considerar la noción de álgebras preproyectivas de orden superior. Existe la noción de teoría de Auslander-Reiten, teoría de tau-inclinación de orden superior, también que se deducen todos a partir de estudiar categorías n inclinantes de conglomerado, ¿no? Además, esta noción de álgebra homológica de orden superior también nos permite introducir estructuras de tipo A infinito dentro de lo que son las representaciones de álgebras de dimensión finita, algo bastante, bastante novedoso y que está muy en boga en estos momentos. También nos permite generar la noción de una categoría n abeliana de forma totalmente axiomática, porque bueno, una categoría de módulos es una categoría abeliana. Esto es un teorema, o sea, es un resultado que es muy clásico, que todos conocemos y que en la vida de todos los días lo usamos mucho. Entonces, hablar de categorías n inclinantes de conglomerado permitió la introducción de la noción axiomática de categorías n abelianas y también la introducción axiomática de clases de n clases de torsión, que vienen a generalizar las clases de torsión clásicas que dio Dixon en los 60, en los años 60.
Entonces, yo en esta charla en particular me voy a concentrar en estas últimas dos consecuencias de este teorema de llama y, digamos, y los desarrollos que se hicieron a partir de eso. Vamos a empezar hablando de lo que son las categorías n-abelianas. Estas categorías n-abelianas fueron definidas por Hasso en el 2015, si no me equivoco, y es una categoría aditiva. Una categoría de n-abeliana es una categoría aditiva que tiene suficientes idempotentes que se parten o que se descienden, que esto es una condición técnica, pero la otra característica que tienen estas categorías n-abelianas es algo que uno esperaría. En una categoría abeliana todo objeto tiene un núcleo y un conúcleo. Todo morfismo entre dos objetos tiene un núcleo y un conúcleo. Bueno, en la categoría de n-abeliana existe la noción de n-núcleo y de noción de n-conúcleo, que no voy a dar por cuestiones de tiempo, pero cada morfismo le pedimos que tenga un n-núcleo y un n-conúcleo, y además que estas dos condiciones, que son largas y técnicas, que tenemos acá, se dice ese opuesto, nos dicen, o sea, les doy el caso de n igual a 1 y a partir de eso hablamos de n más grandes. En una categoría abeliana tradicional tenemos una asociación exacta corta, y entonces el kernel, o sea, tenemos la inclusión a la izquierda y en una categoría abeliana tenemos esta situación, ¿no? L se incluye en M, se incluye en N, entonces tenemos I y P, y lo que se tiene es que I es el kernel de P, y P es el cokernel, el núcleo y el conúcleo de I, ¿no? O sea que esto vale, y esencialmente lo que estamos pidiendo acá es lo mismo. Estamos pidiendo que en el caso de la categoría n abeliana vamos a tener sucesiones exactas de largo n más 2. Entonces vamos a pedirle que los primeros n morfismos, que son de F0 a Fn-1, sea el núcleo, un n núcleo de mi morfismo, de mi último morfismo, y de la misma manera que que los primeros, o sea, que los últimos, F1 hasta Fn, sean el conúcleo, n conúcleo del primero. O sea, básicamente que esta propiedad siga funcionando. Entonces, bueno, esta definición es axiomática y es abstracta, pero lo que probó Gustavo Hasso es que toda categoría n inclinante de conglomerado es, adentro de una categoría abeliana, es siempre n abeliana. O sea, que este era el ejemplo que motivó, digamos, la definición. Pero no solamente eso, este año ya se sabía para ciertos casos particulares, cuando habían suficientes proyectivos, suficientes inyectivos y demás, pero este año, a principios de este año, se probó, que lo probaron Vame y Ebrahim y Isfahani, independientemente, o sea, en papers que salieron a 3 días de distancia el uno del otro, que toda categoría n abeliana no es otra cosa que una categoría n inclinante de conglomerado de alguna categoría abeliana. O sea que esencialmente que las categorías n inclinantes de conglomerados son esencialmente todos, absolutamente todos los ejemplos que existen. Bien, ahora tenemos la noción de una categoría n abeliana. Entonces, ¿qué pasa con las clases de torsión? Teoría de representaciones, a mí, y particularmente a mí, eso debo reconocerlo, me gusta muchísimo la idea de un par de torsión. Un par de torsión son dos categorías adentro de una categoría abeliana A, tales que no hay ningún morfismo de la categoría desde T hacia F, y además todo elemento, todo objeto de A puede, o sea, tiene una única forma de escribirse como una extensión de un elemento en F por un elemento en T, perdón. Entonces se dice que T es una clase de torsión y F es la clase libre de torsión, en este par de torsión. Bien, entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, la idea de tener una categoría 1 abeliana nos dice que tenemos sucesiones exactas cortas, entonces uno puede decir que todo lo que está acá es de torsión y todo lo que está acá es libre de torsión, ¿no? Entonces, el problema cuando uno quiere generalizar este concepto a categorías n abelianas, uno ya no tiene sucesiones exactas cortas, sino tiene sucesiones exactas
con al menos, o sea, con n más 2 términos. Entonces, el hecho de tener uno al medio, uno a la izquierda, uno a la derecha, no nos permite tener pares de n torsión, o n pares de torsión, sino lo que nos tenemos que conformar solamente con una de las clases, sea las clases de torsión o clase libre de torsión. Entonces, la definición de Peter Jorgensen es la siguiente: una subcategoría U de una categoría n abeliana M es una clase de n torsión si para todo objeto de mi categoría n abeliana existe una sucesión exacta única donde el primer objeto, o sea, esencialmente todo objeto tiene un subobjeto que es de torsión, y además cumple con esta propiedad homológica que cuando n es igual a 1 se traduce a exactamente esto de aquí. Entonces, existe una noción de clase de torsión de orden superior, y la pregunta es, ok, ¿cómo se relacionan estas dos, no? Bien, entonces, déjenme hacer este dibujo vuelta. La idea es la siguiente: tenemos una categoría, o sea, el inicio de nuestro trabajo empezó como lo siguiente. Tenemos aquí una categoría n abeliana. Como les dije, el resultado de Sondre, Bame y Fahani y Ibrahimi nos dicen que esto siempre está dentro de una cierta categoría abeliana más grande, ¿no? Entonces, si tomamos una clase de torsión U acá, una n clase de torsión adentro de la categoría n abeliana, esto resulta que uno lo puede extender a la mínima clase de torsión que contiene a U, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hicimos nosotros es, ¿podemos clasificar estas clases de torsión adentro de A conteniendo, que son las mínimas que contienen a una clase de torsión, n clase de torsión, en esta subcategoría inclinante de conglomerado? Bueno, por suerte la respuesta es sí, y esto es lo que les quiero decir en este momento. Para eso, bueno, les doy la siguiente notación. Decimos que T de X es la clase de torsión más chica conteniendo a X. Y aparte les digo, o sea, algo que es bastante natural, es que las clases de torsión con la inclusión, así como las n clases de torsión con la inclusión, me forman conjuntos parcialmente ordenados con lindas características. Entonces, la pregunta que uno por ahí se puede hacer es cómo estos dos conjuntos parcialmente ordenados se relacionan. Bueno, nosotros lo que probamos, y este es nuestro resultado principal, es que este mapa que nos manda cada clase, n clase de torsión a la mínima clase de torsión que la contiene, es un monomorfismo de conjuntos parcialmente ordenados. Esto quiere decir que es inyectivo, o sea que dos clases de n torsión van a clases de torsión diferentes, y además me respetan el orden. Que el hecho de que respetan el orden no es muy difícil de ver. Y por otro lado, también lo que tenemos es que una clase de torsión es de esta forma: una clase de torsión T es la mínima que contiene una n clase de torsión, si las siguientes condiciones, si solamente si las siguientes condiciones se satisfacen. Primero, para cada objeto de M, el objeto de torsión asociado a M pertenece a la clase N inclinante de conglomerado, que es algo que uno esperaría, ¿no? O sea, uno esperaría que el objeto de torsión en la categoría abeliana es la misma que el objeto de torsión en la categoría N inclinante de conglomerado que tenemos adentro. La segunda es que esta categoría también sea la categoría más chica que contenga, o sea la clase de torsión más chica que contenga todos los objetos de torsión asociados a cada objeto en M. Y finalmente le pedimos, y esto es una cuestión un poco más técnica, y el por qué sale, digamos, de cuestiones técnicas homológicas, que no hayan n-1 extensiones entre objetos de torsión y objetos libres de torsión asociados a objetos en la clase n inclinante de conglomerado. Además, en este caso, sabemos que U
esta clase libre de torsión es, un, es una linda clase, o sea, lo podemos ver como esta forma, o también se sabe hoy que U, esta clase de N clase de torsión adentro de M, no es otra cosa que la clase de torsión T intersectada con mi N categoría inclinante de conglomerado, categoría de N inclinante de conglomerados. Les agradezco muchísimo por su atención.